Estamos de regreso con más, aquí CIPSE Noticias más temprano y esta mañana me da mucho gusto saludar y recibir aquí en el estudio a Mauricio Moreno, el excomisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán. Y vamos a estar platicando sobre el derecho de acceso a la información pública y bueno, muchas cosas más. Muy buenos días, comisionado, ¿cómo está? Muy bien, gracias Gretel. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Muy feliz de estar nuevamente con ustedes aquí en CIPSE Noticias. Al contrario, un gusto que nos esté acompañando, sobre todo pues para platicar de estos temas tan interesantes que en muchas ocasiones las personas desconocemos, ¿no? Que es el derecho a la información. Pero vamos a empezar definiendo, ahora sí, comisionado, para los que nos ven y nos escuchan, ¿cuáles son esos derechos que nosotros tenemos? Claro que sí, Gretel. Mira, te platico. En el INAIP Yucatán nosotros velamos por dos derechos humanos muy importantes. Como su nombre lo indica, son derechos humanos, es decir, que son para todos. El primero es el derecho de acceso a la información pública y el segundo es el derecho de la protección de nuestros datos personales. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Ok. El derecho de acceso a la información pública, vamos a partir por definir información. Información es un conjunto de datos que se generan y se transmiten para que las personas obtengan conocimiento a través de ellas. ¿Ok? Entonces, las instituciones gubernamentales y en general todas las dependencias que funcionan con recursos públicos, es decir, con un presupuesto que viene de nuestros impuestos, generan información pública. Y es un derecho humano que toda la ciudadanía tenemos derecho a saber qué hacen o qué generan con la función de esos recursos que ellos operan. Y el segundo derecho, que es el derecho de protección de nuestros datos personales, pues como su nombre lo indica, todos tenemos datos que nos hacen únicos e irrepetibles, como son nuestro nombre, nuestra dirección, nuestra fecha de nacimiento, nuestro CURP, nuestro número de seguridad social, etc. Y esa información, si tuviera un trato incorrecto o cayera en malas manos, pues podría ponernos en una situación de desventaja o de vulnerabilidad. Entonces, un derecho humano que tenemos es a la protección de esos datos personales, tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas. Así es. Y ahora bien, comisionado, hablamos de que estos derechos también va para cada grupo poblacional, de niños, jóvenes, adultos mayores, pero vamos a centrarnos un poco en ese sector, en los adultos mayores, que también de alguna manera tienen ellos derechos, pero más que nada los que están en situación vulnerable. ¿Cuáles son estos? Claro que sí, exacto. Mira, como te comenté al principio, estos son derechos humanos, es decir, son para todas las personas. Y por ende, pues también hay grupos vulnerables que tienen que ejercer estos derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre los adultos mayores y cómo pueden ejercer estos dos derechos. Vamos a dar un caso práctico. Por ejemplo, en el caso de acceso a la información pública, un adulto mayor pues tiene derecho a saber cuáles son los programas de apoyo, las becas, cuándo se entregan esos programas, cuáles son las características o los requisitos que ellos tienen que cumplir para que les entreguen, en qué fecha, en dónde, a quién sí, a quién no. Entonces, gracias a este derecho de acceso a la información pública, nuestros adultos mayores pueden conocer en qué momento ya son pues aptos o están listos para recibir esos apoyos. Ok. De alguna manera esto también ayuda porque en muchas ocasiones sí se tiene como que a los adultos mayores en cierto grado de que no lo van a entender, no tienen derecho a esto porque ya están grandes y muchas ocasiones precisamente por eso ellos se quedan con esa idea de que entonces no tengo derecho a nada, pero sí los tienen. Claro que sí, todos tienen derecho y en especial los adultos mayores sí pueden acceder a estos derechos. Muchas veces pensarán, oye, es que yo no sé usar la computadora o no tengo un teléfono inteligente para poder entrar e investigar. Pero si ellos acuden personalmente, por ejemplo, a la clínica o a la dependencia en donde se va a entregar ese apoyo, existe una unidad de transparencia en donde los van a atender, ellos pueden hacer estas solicitudes y les van a dar esa información. Por ejemplo, una persona un adulto mayor que ya se va a jubilar y necesita saber cuáles fueron sus semanas cotizadas, puede acudir a la dependencia, por ejemplo al ISSSTE, al IMSS o a la dependencia en la que trabajó y le tienen que dar esa información de cuántas semanas cotizó para poder integrar su expediente y juntar pues su jubilación. En este caso, ¿qué sucede si se les niega esta información? ¿Qué es lo que pueden hacer o qué deben de hacer? Ok, si se les niega la información, ellos pueden interponer un recurso de revisión y es ahí en donde nosotros en el INAIP Yucatán, o dependiendo si es a nivel federal en el INAI,
vamos a conocer este recurso y vamos a ver, pues obligar a la institución a que entregue la información solicitada. Así es, ahora sí que hay que tener mucho en cuenta esto, porque esto se puede dar precisamente con este tema de las pensiones, las jubilaciones, que a veces se les niega o hay un proceso muy tardado y no saben a dónde acudir. Y también muchas veces se preguntarán cuando ven en los hospitales o en estas clínicas, en estas instituciones, estos módulos de transparencia que digan, y bueno, ¿y para qué están aquí? ¿No? Que claro, es precisamente para eso. Claro, y por ejemplo, otro ejemplo, hablando del tema de la salud, vamos a hablar del otro derecho humano que les platicaba al principio, el de la protección de nuestros datos personales. Existen unos derechos que se llaman ARCOP, y estos derechos nos dan acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de nuestros datos personales. Entonces, por ejemplo, si un adulto mayor lleva mucho tiempo atendiéndose en una clínica pública, pues se va generando un expediente médico. Claro. Y si de repente por alguna razón se quiere ir a atender a una clínica privada o se quiere cambiar de hospital, él tiene derecho a acceder a este expediente que son sus datos personales y esta institución le tiene que entregar su expediente para poder ir y que no tenga que volver a hacerse análisis y estudios en otra clínica o en otra institución. Entonces, ese también es un ejemplo de éxito de cómo la protección de nuestros datos personales funciona en pro de la salud. Que en este caso también si se les niega, importante acudir al instituto. Exactamente, si le dicen, oye, no te puedo entregar tu expediente, acude con nosotros, puede poner un recurso y nosotros vemos que le entreguen su expediente. Así es, ¿cómo pueden contactarse? ¿Dónde encontrarles a ustedes en el...? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, tenemos redes sociales en el INAIP Yucatán, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como INAIP Yucatán, a mí en lo personal en Twitter como @maumoreno. Y pues me gustaría que nos sigan, que le den like a nuestras publicaciones y ahí pueden conocer más de la labor que realizamos. Perfecto, pues ahí está esta información. Comisionado del INAIP, Mauricio Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Gretel, y saludo a toda tu audiencia. Buenos días. Esperamos pronto. Gracias, claro que sí, a la orden. Vámonos nosotros con más, contigo, Alejandro.